El día de hoy nos encontramos en las instalaciones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en la cual nos ha tocado hablar de un tema de historia arquitectónica, el cual empieza así. Buenos días, en esta ocasión vamos a hablar sobre la iglesia de Santa Genoveva, también conocida como el Panteón de París. Vamos a tocar los puntos de introducción, ubicación, reseña histórica y línea de tiempo. Continuando, vamos a hablar sobre estilos de las obras y sus características, análisis espacial, organización espacial, circulación interior y el programa arquitectónico. Continuamos con el análisis formal, el análisis estructural, el recorrido interior, la masa y la dimensión. Y por último vamos a hablar de los temas de arte y escultura y sistemas constructivos. Esta iglesia inicialmente fue considerada como tal iglesia y posteriormente fue pasando a ser un monumento destinado a las grandes personalidades en Francia. Esta iglesia se construyó en el siglo XVIII por este arquitecto, Jacques-Germain Soufflot, y dedicada a la Virgen francesa Santa Genoveva, venerada como santa por la Iglesia Católica. Fue nombrada patrona de la ciudad de París. Reseña histórica. En cuanto a reseña histórica, tenemos aquí la Revolución Francesa y la arquitectura en Francia durante este tiempo fue en el año 1750 hasta 1789, más que todo dedicada más que nada se caracteriza por el eclecticismo y la claridad formal. Pues en ocasiones resulta ser confusa. Su característica más destacable es la propuesta por acercarse a la sencillez formal y la función dentro de la edificación en sí. Ahora pasamos a la ubicación. Aquí tenemos el mapa de Francia. Esta ciudad es París, donde se encuentra el Panteón de Santa Genoveva. Este panteón, cerca a sus alrededores, tenemos grandes edificaciones como la Universidad de París, la Catedral de Notre Dame, el Jardín Botánico y el Palacio de Luxemburgo. Recorrido exterior. En cuanto al recorrido exterior, tenemos que este edificio está emplazado en sentido de río Sena y tenemos tres avenidas principales que unen a esta edificación, como la avenida Rue Soufflot, Rue del Doum y Rue Bayet. En cuanto al Panteón de París, su fachada principal está conectada con el Palacio de Luxemburgo y tenemos la calle principal Rue Soufflot, que las conecta a ambas edificaciones. En cuanto a la vista exterior, tenemos hacia el este la Catedral de Notre Dame y hacia el oeste, en posición contraria, la iglesia de Urbain. De la línea de tiempo en la cual hemos tocado el tiempo neoclásico y también la construcción de la iglesia de Santa Genoveva. Como veremos acá, hemos dividido en dos esquemas muy notorios. Acá tenemos lo que es la Escuela Militar de París, la cual estaba hecha en 1751, y también el Trianon de Versalles. A la par de estos 12 grandes edificios, teníamos lo que era lo de Luis XV, el cual se compromete a construir la iglesia Santa Genoveva, la cual era en el año 74. Esto fue después justamente de la Escuela Militar de París, ya que esta era en el año 1751. A la par en estos años, como vemos acá, también sucedía lo que era el Gran Marqués de Marigny, el cual confía la responsabilidad del proyecto hacia el arquitecto James Soufflot. Y esto fue en el año 1755. Después de ello, el arquitecto Pierre Paté cuestiona justamente la estabilidad de la cúpula, la cual la vemos en esta imagen de acá. Posteriormente, en el año 1770, tenemos al arquitecto... Eso lo había hablado ya. Entre esos años, el Trianon de Versalles era siendo construido en el año 1762 hacia el 1768. Mediante la construcción de Versalles, posteriormente, ocurre el 29 de agosto la muerte del arquitecto Soufflot, el cual no pudo ver en vida la construcción de dicha iglesia, ya que este trabajo fue justamente continuado por sus grandes socios Jean Baptiste y el Maximilien Premio en el año 1780. Por luego, en el año 1790, la cúpula se empieza a construir y también su cruz provisional se coloca en la parte superior de la cúpula, la cual espera por una estatua, la cual sería la patrona de París, la Santa Genoveva. El Panteón de París fue construido en la época de 1764 y 1790.
Las dificultades financieras de la monarquía y la muerte prematura de Soufflot retrasaron justamente las obras de dicha edificación. A la par de la construcción del Panteón de París, en el año 1791 surgieron grandes cambios arquitectónicos en la construcción de la iglesia Santa Genoveva. En el año 1806, el 13 de febrero, Napoleón Bonaparte visita justamente el Panteón para conocer cómo iban las obras y cómo iban los aspectos técnicos de esta obra. También el 18 de febrero de este mismo año se muestra justamente una intención de querer completar el Panteón lo más rápido posible para que no hubieran demoras en la construcción. Luego en el Banco de Inglaterra ya iba justamente su construcción a medias y ese era realizado por el arquitecto Sir John Soane. En el año 1821, el 26 de diciembre, Luis XVIII hace una ordenanza pública para convertir justamente al Panteón en una gran iglesia. 20 años más tarde, el Templo de la Humanidad. Y en el año 1851, el 6 de diciembre, el príncipe presidente transforma justamente el decreto en un panteón en Basílica Católica. En el análisis espacial, la planta es de cruz griega, dividida simétricamente. Podemos ver que la organización es centralizada. Al llegar al vestíbulo conecta con dos espacios laterales. En el espacio central está la cúpula. El ingreso se encuentra distribuido por pórticos y columnas corintias. Vamos con la organización espacial. El templete de San Pietro y Montorio es la inspiración para la cúpula y el frontón del Panteón de Agripa para el frontis. Las columnas son de estilo griego clásico y de renacimiento italiano. Continuamos con la circulación interior. El recorrido interior comienza con el ingreso de la iglesia a través de un propiterio hexasilio de estilo corintio con el remate del frontis, es decir, la evocación a la fachada temprana de la antigüedad. A continuación se atraviesa el propípeleo. El visitante encuentra tres puertas monumentales que dan acceso al interior, donde encontramos la primera cúpula del Panteón de París. Ya continuamos con la circulación interior. El recorrido interior comienza a la iglesia a través de un presbiterio hexastilio de estilo corintio con remate del frontispicio, es decir, la evocación a la fachada temprana de la antigüedad. De ahí continúa a través del presbiterio. El visitante se encuentra con tres puertas monumentales que dan acceso al interior, donde encontramos la primera cúpula del Panteón de París. Continuamos con la circulación interior. El recorrido interior comienza en el ingreso a través de un presbiterio hexastilio de estilo corintio, remato del propispicio, es decir, una evocación a la fachada de la antigüedad templaria. Continuamos con el presbiterio. El visitante se encuentra con tres puertas monumentales que dan acceso al interior. Después de las puertas pasamos a la primera cúpula del Panteón de París, que se encuentra acá. Con el recorrido interior, el centro del proyecto, donde está la cúpula grande, se encuentra el péndulo del Fausolt. En el lado izquierdo se encuentra la cúpula de menor tamaño, que está el fresco de Juana de Arco y San Luis. Al lado derecho, en la otra cúpula, se encuentra la tercera cúpula, donde están las esculturas de principios del siglo XX. Continuamos con la parte de la última cúpula y la parte final del proyecto del Panteón de París. Donde se encuentra la última cúpula enfrente de las esculturas. Al final de la iglesia nos encontramos con la escultura que representa la Convención Nacional, que fue terminada en 1921. Acá encontramos la cúpula final y después da el acceso a recorridos a la cripta del París, donde se encuentran enterrados los personajes famosos de Francia como Napoleón Bonaparte. Lo que corresponde a lo que es el análisis formal, tenemos que la morfología tiene un resultado, una proyección de figuras geométricas. Tenemos un rectángulo, cuadrados, triángulos, un cilindro y círculo. Se podría describir de un modo sintético su volumetría de entre dos paralelepípedos rectangulares intersectados perpendicularmente, rematados por un cilindro coronado por una semiesfera. Y existe lo que es la simetría en la planta. El análisis estructural de la planta presenta una planta de forma de cruz griega
dividida por ejes principales, por ejes principales que generan simetría en el proyecto. La escala del proyecto es monumental, como se puede apreciar en la isometría como corte. Las medidas son de 110 por 84 por 83 metros. En la fachada principal encontramos lo que son las ventanas triadas y el ingreso, que en la isometría se aprecian los pórticos. Contamos con la cúpula de gran altura y las columnas corintias en el interior. Ya, proseguimos con la dimensión del proyecto. Estructuralmente el edificio tiene 110 metros de largo por 84 metros de ancho y un imponente domo de 83 metros de altura que complementa el conjunto, como se aprecia de esta manera, en esta elevación. ¿Ok? Ahora, masa, su morfología externa es el resultado de figuras geométricas como antes ya mencionadas. Esta tiene relación a las estructuras románicas clásicas por la magnitud del proyecto, ya que es monumental, y además podemos concluir que el ingreso de luz es mínimo y tiene un gran parecido a las estructuras del medioevo. En análisis simbólico tenemos lo que se encuentra el frontón, en el cual está inscrito el lema del Panteón en la parte de acá inferior, y en el centro del frontón podemos ver justamente representada la República, otorgando la libertad y protección a las islas situadas a su lado izquierdo y representadas en grandes los ilustres personajes. Por consiguiente, vamos a encontrar en la parte interior del edificio que en la parte de la cúpula tenemos un fresco, el cual está muy detallado en la parte interna, y podemos observar justamente tintes de la pintura. Luego vamos a encontrar en la bóveda del ábside, en la cual encontramos un mosaico de Antoine Angus Ernest. Este Cristo muestra justamente el ángel de Francia en el destino del pueblo. Por completo vamos a mostrar unos grupos de esculturas, las cuales representan santos y padres de la iglesia. Vemos lo que son las artes y esculturas. De las artes vamos a ver la primera imagen situada acá. Esta justamente habla de lo que es el péndulo de Foucault, la cual cuelga en el centro del edificio, justamente un experimento que él realizó, y colocó una esfera la cual pesaba 47 kilos y que pendía de un hilo de 67 metros. Y en esa estructura se puede comprobar que nunca deja de oscilar, lo cual comprueba el movimiento de rotación de nuestro planeta. Luego vamos a poder ver este tipo de pechinas, en las cuales vamos a encontrar imágenes pintadas por el pintor Gerard, la cual comenzaba durante la restauración sin grandes modificaciones, pues esto señaló que se eligieron temas alegóricos. Luego vamos a tener este tipo de esculturas en tonos blancos y claros, donde podemos ver en el grupo de piedra, la cual lleva la inscripción: la enciclopedia prepara para la idea de la revolución. Luego vamos a poder observar este gran espacio interno, en el cual podemos observar lo que son las columnatas, las partes detalladas de las partes de arriba, las cuales nos muestran justamente una escultura la cual representa la Convención Nacional, la cual fue terminada en el año 1921, y en el crucero de la parte de adelante muestra los pilares que sostienen nuestra cúpula, que sería esa parte de acá. Y para finalizar vamos a hablar del sistema constructivo. La iglesia de Santa Genoveva estaba hecha justamente de albañilería, piedra cortada y también de elementos arquitectónicos, los cuales eran columnas corintias, como podemos observar en las imágenes que tenemos acá. Estas serían las columnas corintias que encontrábamos, el arco de medio punto, y acá se observa muy a lo lejos una parte de lo que sería la cúpula. En esta imagen vamos a poder observar cómo justamente el revestimiento tiene pinturas murales, también tiene bovedillas en las cuales el óculo de la cúpula, en la parte de acá. Los pisos de la nave estarían cubiertos justamente con mármol de colores, y este diseño geométrico de los mármoles de estos pisos justamente remite a las articulaciones de la bóveda, como podemos ver acá, ya que cada forma cumplía una función para lograr obtener el ambiente deseado. Y así como damos por concluido el análisis estructural y arquitectónico de lo que sería la iglesia de Santa Genoveva, la cual nos deja grandes enseñanzas al haber analizado este gran edificio, ya que hasta la actualidad perdurará justamente mostrándonos más conocimientos de lo que sería una arquitectura en el pasado.